A continuación tenemos al tema de Prepositions of Place. Aquí veremos también cómo utilizar el at, in y on, ya que estos también vienen a ser las preposiciones del lugar. Comenzaremos con la preposición de at. Esta va a ser utilizada cuando estemos hablando acerca de un punto. Por ejemplo, at the door, es decir, en la puerta, at the crossroads, en el cruce de caminos, at the traffic light, que viene a ser en el semáforo. Cuando estemos hablando del top, bottom o the end of, eso significa la parte de arriba, abajo o el final de algo. At the top of the stairs. Eso significa arriba de las escaleras. At the bottom of the page, abajo de la página. At the end of the street, al final de la calle. Cuando hablemos de group activities, es decir, las actividades de grupo. At a party, en la fiesta. At a concert, en el concierto. At a cinema, en el cine. Cuando hablemos del school o university, es decir, de la escuela o la universidad. At school, en la escuela. At university, en la universidad. O cuando hablemos del home o work, de la casa o el trabajo. At home, en casa, at work, en el trabajo. Finalmente, también cuando estemos hablando de los shops, es decir, de las tiendas. At the bakery, en la panadería. At a café, en una cafetería. At a chemist, que viene a significar en la farmacia. En el medio encontramos a la preposición de lugar in. Esta va a ser utilizada cuando hablemos en un espacio 3D, es decir, in a 3D space. Por ejemplo, in the bag, que viene a significar en la cartera. In the classroom, en el salón. In a box, en una caja. También cuando hablemos de un territorio. Por ejemplo, in London, es decir, en Londres, in Europe, en Europa, in the Alps, en los Alpes, in the world, en el mundo. Cuando hablemos de un carro o de una van, in the car, en el carro, in a van, en una van. O cuando el tema sea water, es decir, algo que contenga agua. In the sea, en el mar, in a river, en el río, in a lake, en un lago, in the swimming pool, en la piscina. Finalmente, cuando estemos hablando de un material que está impreso, es decir, printing material. Por ejemplo, in a book, en un libro. In a picture, en una imagen, o también podremos decir in the newspaper, que viene a significar en el periódico. Por la parte derecha tenemos a la preposición on. Como vemos, aquí dice on a surface. Esto quiere decir que lo utilizaremos cuando estemos hablando acerca de una superficie. Por ejemplo, on the table, en la mesa, on the carpet, en la alfombra, on the roof, en el techo, on the sofa, en el sofá. También cuando estemos hablando acerca de los pisos, es decir, floor, on the first floor. Esto va a significar en el primer piso. On the fifth floor va a significar en el quinto piso. Cuando digamos de la derecha o izquierda, o sea, right o left. On the right, en la derecha. On the left, en la izquierda. Asimismo, cuando estemos hablando del public transport, esto quiere decir el transporte público. On the bus, en el bus. On a train, en el tren. On a plane, en un avión. O finalmente cuando estemos hablando acerca de la media, es decir, los medios de comunicación. Por ejemplo, on the radio, en la radio. On the TV, en la televisión. On the internet, en el internet. On a website, en un sitio web. En estos ejercicios tendremos que completar las oraciones con las preposiciones del lugar que hemos aprendido. ¿Cómo completarías la número 1? Muy bien, tendríamos que utilizar on, ya que estamos hablando de un piso. Nuestra oración dice, My mother lives on the second floor. Eso significa mi madre vive en el segundo piso. ¿Cómo completarías la número 2? Correcto, tendremos que utilizar in. Nuestra oración dice, I am late, I am stuck in a traffic jam. Esto significa estoy tarde, estoy atorado en un atasco de tráfico. O podríamos decir embotellamiento o simplemente en el tráfico. ¿Qué preposición utilizarías en la número 3? Muy bien, utilizaríamos in. Esta oración dice, oh no, I left my laptop in my car. Esto significa dejé mi laptop en mi carro. Pasamos a la número 4 y dice, the bank is, espacio, Oxford Street. ¿Cuál de las preposiciones pondrías aquí? Muy bien, tendríamos que utilizar on, por lo cual nuestra oración dirá The bank is on Oxford Street. Eso significa el banco está en la calle Oxford. Para cerrar con estos ejercicios, ¿cómo completarías la número 5? Excelente, utilizamos el in, por lo cual nuestra oración dirá I read about the accident in a newspaper. Eso significa yo leí acerca del accidente en el periódico. En esta ocasión yo pronuncié este verbo de la siguiente forma, read. Esto es porque estamos usando este verbo en pasado. Sin embargo, si lo decimos en presente, tendremos que pronunciarlo de la siguiente forma, que sería read. El tema del pasado simple lo veremos en las primeras clases del nivel intermedio.